¿Cómo están? Espero en el Señor que se encuentren bien. Sean ustedes bienvenidos a este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México. Es un gusto tenerles con nosotros y pues poder compartir en este miércoles de devocional, pues un tiempo leyendo las Escrituras. Vamos a poner de entrada, hermanos, este tiempo en las manos del Señor, así que les pido que oren junto con nosotros. Señor eterno, te exaltamos y glorificamos porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor eterno. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y rogamos que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor eterno, gracias por tu cuidado, tus bendiciones, por tu provisión, por tu fidelidad. Hay tantas cosas, Señor, por las cuales debemos agradecerte y con corazón lo hacemos, Señor. Pero en el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito seas por todas tus bondades y tus misericordias, todo lo que en Cristo Jesús has derramado en nosotros abundantemente. Queremos poner en tus manos este tiempo de devocional, Señor, sabiendo que es agradable a ti la comunión y la unidad entre los santos de la iglesia, como lo hemos venido estudiando ya desde hace un tiempo aquí en la Iglesia Bautista Peniel. Y hoy, Señor, queremos poner en tus manos este devocional donde podemos observar 6 pasos prácticos con los cuales podemos mantener la unidad dentro de nuestra amada iglesia, la cual Cristo pagó con su sangre. Señor, pues ponemos en tus manos este tiempo y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues quiero compartirles, hermanos, que el sábado pasado le llamamos así una reunión de picnic, ahí aquí en las instalaciones de la iglesia, y ahí a un ladito hay un jardín para los que no conocen la iglesia, hay un jardín extenso y ahí pudimos tener nuestro picnic. Estuvo muy bien, gracias a Dios. Tuvimos un tiempo de compañerismo, un tiempo de unidad, hermanos. Tuvimos cantos, un pequeño devocional que nos compartió nuestro hermano Juan Emanuel Huitrón y juegos de mesa. Y bueno, hermanos, tuvimos un gran tiempo y agradecemos a Dios por eso. Y bueno, pues como están ahorita las temporadas, hermanos, pues por ahí de la 1:30 más o menos, o las 2 de la tarde nos empezó a llover y estuvo lloviendo un ratito, hermanos. Pero nada nos movió, hermanos. Pusimos una lona y estuvimos ahí, hermanos. Nadie quiso meterse. Todos estuvimos ahí disfrutando, aún cubiertos por la lona, y no nos mojamos salvo cuando salimos a jugar después de que pasó de la lluvia, hermanos. Pero lo que queríamos compartir es agradecer al Señor este gran tiempo que nos permitió, porque era el propósito de esta reunión, tener, hermanos, compañerismo. Hemos visto estudios sobre la coinonía, estuvimos estudiando un discipulado sobre un libro que leímos que se llama La verdadera comunidad, del autor Jerry Bridges. Y bueno, hermanos, así hemos venido en la Iglesia Bautista Peniel, y quería compartir con eso porque además de estar teniendo actividades como para mantener la unidad y el compañerismo, pues también hay pautas bíblicas con las cuales espiritualmente y de una manera práctica podemos mantener la unidad, el compañerismo, el amor, el gozo y todo lo que representa, hermanos, la coinonía o la comunión dentro de la iglesia. Vayan conmigo, por favor, a la primera epístola a los Corintios, capítulo 16. Primera epístola a los Corintios, capítulo 16. Y vamos a leer, hermanos, solamente los versículos 13 al 16. Entonces es primera epístola a los Corintios, capítulo 16, versículos 13 al 16. Entonces, hermanos, ya que lo tenemos, dice así el texto: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Por supuesto, el apóstol Pablo está mencionando en el ministerio, en el crecimiento de la obra, en la predicación del evangelio, en el servicio de los santos, en buscar glorificar a Dios. Pues el contexto, hermanos, de la primera epístola a los Corintios, Pablo escribe esta epístola precisamente a la iglesia del mismo nombre allá en Corinto, donde él trata de corregir, hermanos, está buscando corregir situaciones de práctica y doctrina, cuestiones que estaban siendo de mala doctrina, no eran sanos, hermanos. Pero además el contraste era que también era una iglesia llena de dones espirituales, donde la mayoría de sus congregantes tenían muchos dones espirituales y Dios les había capacitado, hermanos, de una manera tan efectiva para el ministerio, pero batallaban con muchas cosas, no solamente cuestiones de mala doctrina, sino también, hermanos,
Había idolatría, pecados muy fuertes de sexualidad y muchas cosas que estaba enfrentando esta iglesia y que Pablo quiso corregir. Dentro de todo esto, cuando estaban sucediendo las cosas ahí en Corinto, pues por supuesto de alguna manera había también falsos maestros que, uniendo con todo lo que ya habíamos mencionado, hermanos, esos falsos maestros, la mala doctrina, la inmoralidad sexual y todo lo que estaba sucediendo, hermanos, a pesar de los dones que tenían ahí en Corinto, hermanos, estaban provocando divisiones, estaban provocando contiendas, problemas dentro de la iglesia, y Pablo escribe esta carta, hermanos, para corregir todas estas cosas. De hecho, para ver el contexto, les comparto ahí en el capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, hermanos, había situaciones complicadas dentro de la iglesia. Pues Pablo, al final de la carta, después de dar una serie de instrucciones, hermanos, y hablar de la resurrección de Cristo y todo este contexto que tiene la primera epístola a los Corintios, va cerrando esta carta dentro de sus salutaciones finales diciendo: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y entonces, hermanos, aquí ya da las últimas instrucciones Pablo a la iglesia de Corinto para que, deshaciéndose de aquellas cosas que no eran sanas delante de Dios, ellos comenzaran a trabajar en aquellas cosas que hicieran sanas dentro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y les está dando vamos a hablar, como yo les decía, 6 recomendaciones. Se escribe sencillo, se oye sencillo, pero es algo que requiere un buen esfuerzo, un buen corazón de parte de cada uno de nosotros, y lo requería de los creyentes de Corinto. Y son 6 instrucciones, hermanos, que van a ayudar a la iglesia a prevalecer en unidad, en comunión, en coinonía, en amor, en gozo, todos juntos, ¿no? Entonces vamos a ver esos 6 pasos, y vuelvo a leer el versículo 13 y 14, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y vamos a observar, hermanos, en estas últimas instrucciones de Pablo a los Corintios para mantener la unidad. Vamos a ver la primera instrucción, y dice el texto: velad. En estas traducciones dice estar en guardia, vigilantes. Entonces, la primera instrucción, hermanos, es velar, estar vigilantes, hermanos, como vigías, como precisamente como tipo policías, hermanos, estar vigilando que no entren cosas dentro de la iglesia, o promover, hermanos, o permitir que crezcan asuntos dentro de la iglesia que lleven a la fractura, al desánimo, a que lleven al pecado, hermanos, a una vida laxa. Es estar vigilantes. Es la primera situación que nosotros tenemos que observar. No permitir, hermanos, que haya cosas que, fuera de ayudar a crecer en la iglesia, edificarnos en la fe, proclamar el evangelio y glorificar a Dios, porque dice en primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, que toda cosa que hagáis, ya sea que comáis o bebéis, cualquier cosa que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces, aún dentro de esta epístola nosotros podemos ver, hermanos, 3 propósitos de la iglesia, que es glorificar a Dios, proclamar el evangelio y edificar a los santos, porque somos un cuerpo. Entonces, el primer paso que tenemos que dar nosotros para mantener la unidad dentro de la iglesia, amados hermanos, es estar firmes, estar en guardia, vigilar. Hermanos, aquí cuando dice estar en guardia, hermanos, está hablando más que nada, hermanos, como vigías, como tal se oye, como vigilantes, como aquel que está en la entrada de una unidad habitacional y está cuidando a los que viven adentro. Está el vigilante. En los tiempos antiguos, pues es cuando había en las torres, hermanos, en las murallas, había unas torres que estaban vigilando precisamente y resguardando la ciudad. A eso se refiere. Y cuando hablamos de que podemos estar vigilantes, pues hay diferentes formas, hermanos, en las cuales nosotros podemos estar vigilantes. Una, hermanos, es que al final Cristo viene pronto y tenemos que estar nosotros vigilantes. El Señor Jesucristo enseñaba, hermanos, ahí a los apóstoles en Mateo 24, hablando de temas escatológicos. El Señor decía: estén vigilantes, decía el texto, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, el Hijo del Hombre. Entonces es que hay que estar vigilantes. Cristo viene pronto, pero en la perspectiva también de Pablo, hermanos, es que pues Cristo viene pronto también, pero viene a llevarse a su iglesia. Aquellos que lo aman, dicen el versículo 51 y 52 de 1 Corintios 15,
Dice, pero esto digo, hermanos, que dice el versículo 51 aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al final de trompetas, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, aquí el apóstol Pablo, hermanos, mientras está dando estas instrucciones, una forma de estar vigilantes es que, hermanos, Cristo viene pronto. Por un lado viene el arrebatamiento de la iglesia, pero también viene la segunda venida de nuestro Señor. En cualquier situación, hermanos, Cristo viene pronto, así que debemos estar vigilantes. Pablo también escribió a otras de las iglesias que él ayudó a formar o a fundar, hermanos, allá en Tesalónica. Les escribe a la iglesia de Tesalónica. Les dice, y el mismo Dios de paz, ahí en 1 Tesalonicenses 5, 23, y el mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, tenemos que estar creciendo, tenemos que estar trabajando en una vida de santidad, tenemos que estar nosotros proclamando el Evangelio, y eso es estar esperando, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya sea que vamos a ser arrebatados y Cristo viene a instaurar su reino. Entonces, un primer paso para nosotros estar vigilantes, hermanos, es que Cristo viene pronto. Maranata, hermanos, el Señor se acerca. Otro segundo punto de cómo podemos estar vigilantes, hermanos, cómo estar resguardando al cuerpo de Cristo, es no caer en tentaciones, hermanos, estar nosotros firmes para no caer en tentaciones, es estar nosotros cuidándonos de no caer en situaciones que nos lleven a pecar, guardándonos para el Señor, de tal manera, hermanos, que nosotros podamos mantenernos agradables delante de Dios. Por eso dice, les leí por eso, hermanos, esta de primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 5, cuando el apóstol Pablo les dice a ellos cómo deben resguardarse en todo su ser, ¿no, hermanos? Esperando a nuestro Señor Jesucristo. Él les escribe. Otra vez les doy el texto, 1 Tesalonicenses 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, hermanos, nosotros también debemos estar vigilantes, ya no nada más, hermanos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos para su iglesia, edificar a los santos, proclamar el Evangelio, hacer todo para su gloria, sino que también tenemos que guardarnos de no caer en tentación, hermanos, de tal manera que nosotros, todo nuestro ser está esperando al Señor en santidad. Sí, ese es algo en lo cual nosotros podemos estar y debemos estar vigilantes, porque al estar en santidad cada uno de los miembros del Cristo guardamos a todo el cuerpo de Cristo cuya cabeza es nuestro Señor. Otra forma de mostrar, hermanos, que nosotros estamos vigilantes, somos vigías del cuerpo de Cristo, hermanos, es prepararnos, protegernos contra los lobos rapaces, contra los falsos maestros, contra aquellos que nada más quieren entrar a la iglesia a destruir, a dividir, que precisamente son emisarios del enemigo, emisarios de Satanás. Hechos 20, 29, el apóstol Pablo hace precisamente esta mención o esta instrucción a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y les dice en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Punto importante, ¿verdad? Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, hermanos. El ministerio es sufriente, pero una de las cosas que tenemos que hacer para estar vigilantes, hermanos, y mantener la unidad de la iglesia, es entonces, hermanos, por supuesto, prepararnos, hermanos, de tal forma que podamos contrarrestar los ataques y la infiltración de falsos profetas, falsos maestros, gente que solamente viene como emisarios de Satanás para destruir el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar firmes y vigilantes, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo lo mencionó también en otras epístolas, pero bueno, aquí, hermanos, el punto es ese. Tenemos que prepararnos, discipularnos de tal manera crecer en el conocimiento de Dios, que no haya gente o personas, hermanos, que efectivamente vengan y quieran causar daño al cuerpo de Cristo, que es nuestra iglesia. En este caso, hermanos, la iglesia local, que es la Iglesia Bautista Peniel. Otra forma, hermanos, de estar vigilantes es estando en oración, y esa parte la entendemos excelentemente bien, es estando en oración. Es importante que nosotros nos mantengamos con un cuerpo que está peleando las batallas del Señor en oración, dispuestos a ser llevados por Él y por su Espíritu, hermanos, en una conducción en la cual Dios sea el que dirige nuestros caminos.
epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7, hermanos, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, en otra parte también, cuando les leí primera de Tesalonicenses 5, dice, orad sin cesar. El apóstol Pablo escribe también en Efesios 6, hablando de la armadura de Dios, dice, y orad por mí para que el reino de Dios siga creciendo. Entonces, hermanos, hay que estar en oración. Esa es una manera espiritual, hermanos, vamos a decir que es una de las armas más fuertes que Dios nos ha dado para mantenernos firmes y vigilantes, es la oración. Para contrarrestar al enemigo, para contrarrestar el pecado, hermanos, tenemos nosotros que estar vigilantes, hermanos, en oración. Orar unos por otros, orar por el liderazgo de la iglesia, por el pastor, por los hermanos que están a cargo, por cada uno de los miembros para nuestro crecimiento y fortalecimiento espiritual. Hay que estar y rogando al Señor porque Dios nos permita crecer dentro de su reino, hermanos. Otra forma de, entonces, hermanos, mantenernos vigilantes, proteger al cuerpo de Cristo, es siendo mesurados. La palabra dice que debemos de ser nosotros sanos en la fe, sobrios, también lo maneja así la Escritura. Vayan conmigo a 2 de Timoteo 4:5, vamos a la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 5, dice el texto, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vean cómo es, al final de cuentas es manteniendo unidad, estando firmes en Cristo, fortaleciendo el cuerpo de Cristo, proclamando el evangelio. Cuando dice sed sobrios, hermanos, es ser mesurados, medidos, dominio propio, templanza, de tal manera que podamos mostrar el carácter de Cristo. Mientras haya humildad, también hay firmeza y fortaleza en el Señor, así que hay que ser mesurados. Aquí dice el tema es ser sobrio. Lo contrario de sobrio, hermanos, es cuando pensamos en una persona que está afectada por el alcohol. Por supuesto, el alcohol está dominando sus pensamientos, sus emociones, sus acciones. Ahí se le llama estado de ebriedad, cuando una persona está dominado por el alcohol, pero hay personas que por el pecado se dejan dominar en su mente, en sus emociones, sus acciones, por supuesto, están dominadas por el pecado. Aquí nosotros tenemos que ser sobrios, dominados por el Espíritu Santo, como dice también en Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser sobrios, mesurados, prudentes, cautos, así que es una manera de mostrar también el carácter de Cristo en nuestra vida. Bueno, en este punto, hermanos, que fue un poco más largo que el que tenemos que ver, entonces, hermanos, es una primera forma en la cual vamos a mantener la fortaleza, pero sobre todo la unidad en la iglesia, es estar vigilantes, hermanos, y en este paso recuerden que es estar como vigías. Estamos nosotros en la torre vigilando que no venga ningún enemigo ni nadie a asaltar, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo. Y acá vamos a hablar cómo lo hacemos, ¿no? Esperando el regreso del Señor, no cayendo en tentación, luchando contra los lobos rapaces y los falsos maestros, orar por toda la iglesia, orar por cada uno de nosotros y siendo mesurados, hermanos, guiados por el Señor Jesucristo. Una segunda forma en la cual nosotros vamos a mantener la unidad en la iglesia es no romper filas. Ese es un punto importante. Ya no nada más es estar vigilantes, hermanos, si es no romper filas. Dice en 1 Corintios 16, versículo 13, primero dice velar y luego dice estad firmes en la fe. Y en la mente de Pablo, hermanos, cuando dice estad firmes en la fe, es cuando se está en una formación militar, hermanos, estamos con el destacamento militar y se dice no rompan filas, estad firmes, ¿sí? Aunque venga el enemigo, no se rompen filas. Nadie corre de un lado ni para otro, sino mantener la disciplina espiritual para que el enemigo no haga mella en contra de nosotros. En este caso, hermanos, es mantener la disciplina espiritual, estar unidos, estar firmes en la fe, nadie nos doblega en cuanto a la fe al Señor Jesucristo, y de esa manera podemos estar nosotros enfrentando al enemigo con firmeza, con fortaleza, no rompiendo filas, ¿no? Efesios 6:13 ya lo habíamos mencionado, hablando en cuanto a la armadura de Dios, hermanos, dice el apóstol Pablo, aquí en Efesios 6, versículo 13, dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y Pablo
en la mente tiene, hermanos, cuando en aquella batalla que el imperio romano, los soldados romanos estaban contra el enemigo, y al no romper filas, hermanos, y al cubrirse con su espada, con su escudo, y estar ellos, en cuanto a las disciplinas militares para el ataque, para la ofensiva, al estar juntos, prevalecían, pero además vencían al enemigo, hermanos, y a pesar de salir rasguñados, hermanos, sucios, desgastados, ellos permanecían firmes y recibían la victoria porque ellos no rompían filas. Ese es el punto. Para que nosotros podamos mantener la unidad dentro de la iglesia, no hay que romper filas. No se trata de decir, no me gusta lo que está sucediendo, no me gustan las personas. No es venir a la iglesia a ver qué es lo que nos gusta, sino es venir a glorificar a Dios, crecer con los santos de la iglesia y proclamar el evangelio. Acuérdense de esos puntos, hermanos. Entonces, el segundo punto es no romper filas, es estar firmes en la fe, no separarnos del cuerpo de Cristo, sino mantenernos unidos lo más, el mejor tiempo o el mayor tiempo posible. El tercer punto, hermanos, es ser valientes. Aquí dice el texto, velad, estar firmes. Ahí en 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Y cuando aquí en la Reina Valera dice portaos varonilmente, pero en otras traducciones, hermanos, que nos ayudan a entender un poquito mejor el contexto del texto, dice en otras traducciones, ser valientes, ser valientes. Entonces, hermanos, aquí nosotros también además de esperar al Señor, estar en guardia, esperando al Señor, de no romper filas, hay que ser valientes. Para no romper filas, hermanos, se necesita ser valientes. Aquí se escribe varonilmente, pero es ser valientes. Es algo interesante, hermanos, porque en el griego la palabra que se menciona ahí, hermanos, es hacer valiente. Así es como hacer valiente. Y el griego se le llama que es una palabra paxlegoman, es decir, que es la única vez, hermanos, es la única vez que esta parte de ser valientes es la única vez que se escribe en las Escrituras. Por supuesto, en el Nuevo Testamento, el Antiguo está en hebreo, pero es la única vez en cual se dice ser valientes, es hacerse hombres. Realmente, hermanos, como que si se traduce de una manera parafraseada, no literal, es como háganse hombres, trabajen para hacerse hombres. Y habla, hermanos, de valentía. Así que, hermanos, para mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo hay que ser valientes, hay que confiar en el Señor, que nuestra fuerza y poderío está en el Señor, como nos enseña en Efesios capítulo 6 en cuanto a la armadura de Dios. Nuestra fuerza y poderío, hermanos, está en el Señor, que nos entrega las armas de nuestra milicia. Es el Señor, las cuales no son carnales, sino espirituales, y así es que nos haremos valientes. Antes teníamos miedo y huíamos de las cosas que enfrentábamos en la vida porque no teníamos mayor conocimiento de Cristo, pero ahora, hermanos, tenemos que fortalecernos, hermanos, y permanecer firmes en la batalla, pero con valentía, no saliendo corriendo, hermanos. Eso es ser valientes. Para mantener la unidad en la iglesia hay que ser valientes, y valientes, hermanos, a veces se enfrenta de tal manera cuando viene el peligro. Ahí es cuando debemos mostrar la valentía, y lo hacemos, hermanos, porque debemos proteger a los que amamos, y en este caso, en el contexto es amamos a la iglesia y debemos protegernos, hermanos. Y también dice aquí, dice ser valientes, esforzados, ser valientes, dice ser valientes y esforzados. Esforzados, hermanos, es fortalecernos unos a otros, ¿no? Es fortalecernos en la fe, por supuesto, todo ejército, hermanos, se alimenta, hace ejercicio, y estas disciplinas de la buena alimentación y el ejercicio y el descanso ayuda, hermanos, a fortalecer al soldado y a los que están, hermanos, para salir a la lucha. Entonces, tener buena alimentación, hermanos, hacer ejercicio y un buen descanso va a ayudar a fortalecernos. En nuestro caso, hermanos, nuestra buena alimentación es la palabra de Dios, ¿no? Nuestro buen ejercicio es discipularnos y crecer y servir unos a otros, ¿verdad? Y el descanso, pues podríamos decir, es toda nuestra esperanza en el Señor. Es la forma en que nosotros vamos a permanecer firmes y aguardar en la iglesia en unidad, hermanos, en plena comunión y gozo delante de Dios. Fortalecernos otra vez sería para nosotros alimentarnos de la palabra, ¿verdad? Ejercitarnos es servir unos a otros, crecer en el Señor, discipularnos unos a otros, por supuesto, hermanos, y el descanso es todas nuestras fuerzas se reposan, hermanos, en el poder de nuestro Dios, que es el grande y poderoso. Entonces ese es, hermanos, la cuarta instrucción que da el apóstol Pablo. Y vamos a ir con la quinta instrucción, hermanos, que dice, ahí lo dice en el versículo 14, es tan sencillo: hacer todas las cosas con amor. Hacerlas todas
con amor. ¿Y de qué se trata, hermanos? Es que habla de amor genuino, no de apariencias, no de hipocresías, hermanos, no por ganancia deshonesta, no por quererle robar las cosas, la atención a Dios, sino es hacerlo todo, hermanos, por amores. Así como Cristo se entregó por su iglesia, nosotros nos entregamos por el cuerpo de Cristo en amor. Y el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos capítulo 2, hermanos, dice algo que hemos leído ya muchas veces. Dice Romanos 12, versículos 9 al 10, dice: el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Entonces, ¿qué es, hermanos? Hacerlo con amor es primero mis hermanos, y luego mis hermanos, y al último mis hermanos. Primero el cuerpo de Cristo, luego el cuerpo de Cristo, y al último el cuerpo de Cristo. Poner, hermanos, por sobre encima de cualquier cosa, hablando de unidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cual el Señor nos dice: amaos los unos a los otros, y ahí nos podemos fortalecer. No es tanta ciencia lo que se tiene que explicar en esto. Así que paso, hermanos, al punto número 6, y es el final. Y dice 1 Corintios 16, 15, hermanos: ya sabéis de la familia de Estéfanas, es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Por lo que podemos leer, hermanos, había gente que no se quería sujetar a Estéfanas o a su familia, vamos a decirlo así, ¿no? Estéfanas era un hombre que trabajaba junto con su familia en la obra del Señor, y había gente que no los respetaba y no se sujetaba. Aquí, para mantener la unidad dentro de la iglesia allá en Corinto, hermanos, es: sujétense a Estéfanas y a otros líderes que haya dentro de la iglesia. Es agradable delante de Dios que la iglesia se sujete a su liderazgo, a sus pastores, y para mantener la unidad hay que sujetarse al liderazgo de la iglesia. Y Hebreos nos los dice muy, muy claro. En Hebreos, cuando vamos nosotros a Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice el texto, hermanos, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, hermanos, el sexto paso, la sexta instrucción para mantener la unidad dentro de la iglesia es sujetarnos, amar y respetar al liderazgo de la iglesia. Tu pastor, tus diáconos, los que hay en tu iglesia, deben ser respetados, deben ser reconocidos, hermanos. Me refiero en cuanto a amor y respeto, estamos hablando en ese contexto, hermanos. Así que para mantener la unidad de la iglesia se necesita amor y respeto y sujeción para el liderazgo de la iglesia. Así como está en tu iglesia, como la tenemos en Peniel, Dios quiere que nos sujetemos. Así que 6 pasos entonces, hermanos, para culminar, por las cuales nosotros podemos, hermanos, mantener la unidad dentro de la iglesia. Estar en guardia, hermanos, y ya dijimos en diferentes aspectos cómo de estar en guardias es vigilantes, ¿no? Punto número 2, hermanos, por supuesto, no romper filas, no salir huyendo. Dios quiere gente que esté ahí en obediencia, hermanos, unida al cuerpo, así que no hay que romper firmes, hay que estar firmes en la fe, hermanos. Hay que ser valientes para enfrentar las cosas que hay que vienen o entran dentro de la iglesia, pero con valentía, siendo firmes y sabiendo que Cristo está con nosotros, podemos enfrentar todas las vicisitudes que se encuentran en la iglesia, y así, hermanos, poder mantener la unidad. Hay que fortalecernos, hermanos, ya decíamos, hay que fortalecerse espiritualmente, hay que fortalecerse en el Señor, alimentarnos de la palabra, ejercitarnos al servir, al discipularnos unos a otros, y por supuesto nuestras fuerzas descansan y se reposan en el Señor, hermanos. Hay que hacerlo todo con amor, hermanos, nada de apariencia, nada de hipocresía, hermanos, nada de robarnos la gloria a nosotros, sino hacerlo todo por amor. Decía, primero la iglesia de Cristo, luego la iglesia de Cristo, y al final la iglesia de Cristo. Y por último, hermanos, para mantener la unidad y el compañerismo dentro de la iglesia, hay que amar, respetar y sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestra iglesia local. Bueno, hermanos, espero que esto haya sido de ánimo y también de alguna manera poder fortalecer estos pasos para que nosotros podamos guardar la unidad y el compañerismo y el amor y el gozo dentro de nuestra iglesia local. Pues el Señor les bendice, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias
por estas pautas que son, bueno, se oyen, se escribieron sencillamente, hermano, Señor, pero sabemos que nosotros debemos trabajar, precisamente como dice ahí, constantemente trabajar y esforzarnos para que esto sea de esta manera y poder salvaguardar la unidad, la comunión, el compañerismo y el gozo, Señor, dentro de nuestra iglesia local, Señor. Gracias por esto, Señor, y ayúdanos a ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Alabado sea, Señor, porque tú eres Dios y porque para siempre es tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Pues es todo, hermanos. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y hasta pronto.